Perfecto. Vale, dice que esto está ruidoso. Vale, eh, ya está, ya estamos, en teoría estamos eh, en directo. Y ahora mismo, espérate, sí, Ujú. aceptar. Vale, estamos en directo ya. Ah, vale. Ah, mierda, no se me ve, no se me ve. Ah, qué pena. A ver si esto yo lo puedo modificar de una manera que me sea más sencilla o algo. Es que ahora mismo no se me ve. No se me ve. Estoy prácticamente en el centro y no sé cómo. Aunque puedo dar las palabras tranquilamente. Esto no. Ujú. Bueno, pues si no, antes que nada, ni sin más dilación, muy buenas a todos. Gracias por estar aquí, ¿vale? Antes que nada, para presentarme, yo me llamo Josué, soy miembro de la JUSE, también de la revista Chispa Roja, como os comenté, y quiero también agradecer a los invitados que están aquí, y vamos a empezar, digamos, sobre el tema que nos cunde ahora mismo. Primero, antes que nada, quiero presentar a los invitados, por supuesto. Primero tener a Joaquín, que es miembro de Recorte Cero, que gracias por estar aquí, Joaquín. Gracias por invitarme y encantado de estar aquí. Y también invitar, y después a Eire, de Rebelión Feminista, ¿verdad? Que también Ujú. que ha participado con nosotros y tal. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme. El placer es nuestro que tú estés aquí. Y luego también teníamos otros amigos o de una organización del saharaui de aquí de Gran Canaria. Ujú. Lo que pasa es que no han podido venir porque han surgido un imprevisto. Vaya. Y ese es el problema. Pero no pasa nada, en otra ocasión se puede tener contacto con ellos. La cuestión es que ellos sí que estaban interesados en venir, que eso es lo importante. Y ahora, sin más dilación, vamos a empezar con las preguntitas, que supongo que más o menos ya la sabréis. A ver si la... Sí, está... Aquí está. El primer bloque uno sobre por qué la necesidad de visibilizar el Día Mundial de los Refugiados. ¿Por qué es importante esto? El visibilizar esto. ¿O por qué creéis que esto es importante? Vale, Eh, ¿Quién quiere eh, empezar de los dos primero? me gustaría empezar a mí, esto Vale, lo tengo clarísimo. pues Joaquín primero y después Eire. Adelante, Joaquín. Ujú. A ver, lo primero de todo, hay que decir que hay refugiados, sigue habiendo refugiados y sigue habiendo crisis migratorias en el pleno siglo XXI. Eso es el punto uno. ¿Por qué hay que visibilizarlos? Hay que visibilizarlos porque desde Recortes Cero nuestra posición es que ningún ser humano es ilegal. Es decir, toda vida es importante y hay que darles el trato que se merecen. Entonces, por eso a día de hoy es de vital importancia hablar sobre este tema. Ujú. Eire, ¿tu punto de vista o tu planteamiento? Vale. Lo primero que debo decir es que yo no debería ser la que viene en representación de Red, sino que debería ser una de mis compañeras, Saray Bolenko, de la cual voy a hablar sobre su discurso. Es decir, estas palabras no son mías, porque desde Rebelión Feminista nos parece erróneo que hablemos personas que no nos vemos afectadas por estas problemáticas. Lo primero es que hay que distinguir entre la figura de refugiado y la figura de inmigrante ilegal. Por supuesto, la figura de refugiado tiene un peso político de que necesitan pedir asilo en los países que les van a recibir antes de poder migrar. Y cuando llegan aquí, llegan con proyectos de acogida internacional que además no son posibles en ciertas circunstancias. Pongo un ejemplo que nos está ocurriendo actualmente. Hungría ha prohibido, está creando unas políticas en contra del colectivo queer.
y precisamente cualquier persona del colectivo queer que quiera pedir alojamiento en otro país de la Unión Europea no se le permite, porque al pertenecer a la Unión Europea se considera que estás en un país seguro. Seguro hasta cierto punto. Después, también hay que tener en cuenta que hay que visibilizar la figura del refugiado, porque ha sido invisibilizada y marginada por el sistema. No podemos seguir ignorando que la ley de extranjería, primero, es una ley racista y colonialista que sigue ignorando los derechos humanos y la dignidad de las personas. Pero es que, además, desde el 1 de abril de 2021, el programa de acogida internacional funciona de forma aún más injusta, y estos cambios han llevado a que cientos de familias y de personas que estaban en acogida hayan sido arrojadas a las calles o incluso tengan una orden de regreso a sus países de origen sin garantizar la protección de estas personas. Estos cambios están siendo, por así decirlo, presentando un proyecto desde el Foro Galego de Inmigración, que lo tengo aquí apuntado porque si no, no me iba a acordar, para pelear precisamente por esta ley injusta y para poder apoyar a estas familias, porque no hay que olvidar que en el momento en el que salen de los proyectos de acogida, se encuentran con que en muchos casos no tienen ningún tipo de seguridad, y esto ocurre, por ejemplo, a la hora de alquilar un piso, que están siendo negados los derechos de la vivienda por cuestiones racistas. Y ya me callo. No, está bastante bien lo que has comentado, sobre todo este último punto, que yo, digamos, sí que lo he escuchado, pero más bien, claro, como tú has planteado el ejemplo de Hungría, esto lleva, claro, desde su tiempo. Recuerdo en un artículo, no es un artículo, más bien era un pequeño programa de estos de Euronews, en el que denunciaban justamente un caso particular de que a unas personas que no eran de Hungría se les echó literalmente, alegando por otras cosas, pero era básicamente por discriminación. Y me parece que es una muy buena labor importante el hecho de que se esté haciendo para o combatir ese tipo este tipo de situaciones. Y muy interesante en cuanto a eso de la nota de Galicia. También recuerdo, ahora, luego te daré la palabra, Joaquín, que pasó un caso similar en Murcia, que eso también creo que lo he visto, no me acuerdo si era la opinión de Murcia o tal, pero sí que es cierto que ha tenido justamente ese problema por el hecho, aquí estamos hablando, digamos, por el hecho de ser gitanos, no se le dio lo que sería el derecho de alquilar una vivienda, aunque tenía todos los requisitos de tener un trabajo fijo, de tener también un salario en concreto y todo lo demás. Y Jorge, adelante, Jorge. Sí, Jorge, perdón. Joaquín. Joaquín. Nada, lo único decir, bueno, que estoy muy de acuerdo con los puntos que señala la compañera. O sea, es evidente que aquí en España, pues, lo tenemos en primera mano, ¿no? Podemos recordar lo que pasó en Islas Canarias, que, bueno, recalcar que la actuación de la gente, porque no es lo mismo la gente que las políticas que puede tener X o Y gobierno, ¿no? La gente ahí en Canarias, pues, de forma admirable, se echó a la calle y se echó a echar una mano con todo lo que tenía. O sea, es evidente que no es un tema de que no hay dinero o no se puede, lógicamente es un tema de querer, ¿no? Sí, básicamente, no sé cómo decirlo, pero sí, es un tema de querer, no de no poder. Luego, con lo que ha comentado bueno, de la política que hay aquí en Europa, estoy totalmente de acuerdo y es algo que también quería comentar, ¿no? Porque la política europea respecto a los refugiados es, bueno, cada uno que se apaña, por así decirlo. O sea, hay una política de cada país que haga lo que le dé la gana, ¿no? No hay una política conjunta ni solidaria en ningún sentido. Entonces, pues estoy de acuerdo con lo que dice la compañera y recalcar eso, que es algo que tenemos a día a día, o lo que ha pasado en Ceuta, ¿no? Con la crisis con Marruecos. O sea, me parece importante lo que ha comentado y lo apoyo.
No, yo también estoy de acuerdo con lo que has comentado, sobre todo lo último del tema de Ceuta, que es lo más reciente Ujú, que hemos vivido a día de hoy. También porque dicen, no, las políticas de la Unión Europea en cuanto al tema de los refugiados, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y eso hay que tenerlo ujú. muy en cuenta eh, a día, a día de hoy. Si queréis plantear alguna que otra cosita más, podemos pasar al siguiente bloque, aunque yo no estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. ¿Alguna que otra Yo cosita más? solo, Sí. yo solo un añadido a lo que tú comentabas de los alquileres es que nosotras, como os comentaba, estamos participando con un proyecto de acogida internacional y nos encontramos con que en León, que es donde está nuestra sede, si llama a una persona que no tiene acento, como puedo ser yo, y presento unos papeles que tienen el contrato completamente en regla, se me dice que sí, y de repente si llama a la persona que realmente está interesada y tiene acento o no habla bien español, pues nos encontramos con que todos los avances que se habían hecho respecto a ese contrato de alquiler se echan para atrás Hostia. porque sigue habiendo prejuicios racistas y sigue primando los prejuicios de quien va a alquilar, que en muchos casos son grandes poseedores y son gente que especula con la vivienda y prefieren mantener la vivienda cerrada y vacía antes que dar acogida a personas que lo necesitan, como puede ser una persona migrante o cualquier otra persona, vaya. O sea, eso sí, ese último también lo he escuchado también, pero no en concreto en el sitio de León. Y Ujú. eso es una muy buena labor lo que estáis haciendo. Luego ahora sí que os parece bien. Mm, Podemos pasar, si queréis, ahora al segundo punto, ¿vale? Ujú. Sobre la, sobre la, sobre la, sobre la, sobre la cuestión. Perdona, son fallos del directo. No pasa nada. Bueno, la cuestión es que como hace justamente un mes que empezó una nueva crisis migratoria en Ceuta, como es lo que acaba de comentar lo último de Joaquín, que es de actualidad, ¿cuáles creéis que son los factores que generan esta crisis en concreto? ¿O qué motivos se ha ocasionado esto, según vosotros? Joaquín primero y después Seire. Ujú. Vale. A ver, lo primero que hay que decir que es exactamente lo que es. Y lo que es un chantaje, o Mm, sea, así de claro, es un chantaje del rey marroquí Mohamed VI. No es la política que hay en Marruecos o no es X cuestión, sino es, pues eso, es un chantaje que ha hecho el rey marroquí Mohamed VI. Por un lado, por la asistencia sanitaria que desde España ha Ujú. otorgado al líder del Frente Polisario, que se llama Brahim Ghali. O mm, sea, Brahim Ghali pues, es el enemigo número uno de Marruecos, porque es el líder del Frente Polisario, el que está luchando pues, por la independencia del Sáhara. Entonces, eso es el primer titular, que es un chantaje producido por este acto que hizo España. Y de hecho, hay que recordar que, bueno, eh, diplomáticos marroquíes en España dijeron que esos actos tienen que tener consecuencias. Entonces, lo primero de todo es un chantaje. Lo segundo, por esto que ha pasado, ¿no? Por esta asistencia sanitaria. Y lo tercero es también que Mohamed VI ha aprovechado la situación que hay en Marruecos dado a las condiciones que ha derivado la pandemia. No solo condiciones Ujú. sanitarias, sino también económicas, de mm, porcentajes súper elevados de poblaciones que llevan un año sin trabajar y lo que ha hecho aprovechando esa situación es, mira, abrimos las fronteras, esta gente, pues claro, llevan años sin trabajar, va a marcharse y lo aprovecho como si fuera munición política. Entonces, eso es lo que Ujú. es. No es otra cosa, es un chantaje. Entonces, esa es la posición que desde Recortes Cero queremos dejar tajantemente clara. Muy de acuerdo por lo que estás diciendo, sobre todo de esto último que no tenía como dato. Sabía que es un chantaje por parte de Mohamed VI, pero no tenía ni idea
que simplemente se le abrían las fronteras para que, ala, para, para actuar de una manera o de otra, con la finalidad eso de hacer daño a España por haber dado una ayuda humanitaria al, al alto cargo del Frente Polisario. Eire, Totalmente. tu punto de vista o tu posición. Bueno, el punto de vista al final va a ser similar porque estamos hablando de derechos humanos. Y no podemos olvidar que precisamente es un chantaje porque desde España se está pagando grandes cantidades de dinero para evitar que se abran las fronteras de Marruecos. No podemos olvidar eso porque quiere decir que si precisamente desde Marruecos se nos puede chantajear es porque desde España nos estamos beneficiando de un sistema neocolonialista y represivo en el Estado de Marruecos. Por otro lado, hablando también de la independencia del Sáhara Occidental, quiero aprovechar para hablar de una manifestación que que ha sido convocada aquí en León en la pasada semana por parte de la feminista saharaui Nayat Ahmed, que pretendía visibilizar la lucha de muchísimas activistas por la liberación del Sáhara Occidental, en concreto de dos hermanas que llevaban desde el pasado mayo, si no me equivoco, retenidas en sus hogares y que hace muy poquito irrumpieron en su hogar y violentaron a sus familias y a ellas las violaron con palos y botellas. Desde Rebelión Feminista nos unimos a esta convocatoria y estuvimos presentes. De hecho, dentro de nada vamos a sacar el vídeo con el discurso tan maravilloso que hizo Nayar, que creo que es muy necesario visibilizarlo. También quiero decir que lo primero que hay que plantear es que hasta qué punto esto es una crisis migratoria. Como bien decía el compañero de Recorte Estero, estamos hablando de que es un chantaje. No hay una crisis porque, para empezar, eso es criminalizar la figura de la persona migrante. Estamos poniendo a las personas que migran como delincuentes o un peligro para los países a los que acuden. Esto en sí mismo es problemático y es racista. Una persona que migra lo hace por diferentes motivos y en ningún momento, debe ser considerado como una crisis. Una crisis sería si, yo qué sé, un montón de gente que fueran delincuentes realmente quisieran entrar. No sé, quizás esos gobiernos a los que invitan nuestros reyes porque les pagan grandes cantidades de dinero, a lo mejor eso sí es una crisis. Y por último, también hay que hablar de que nadie está velando por la dignidad y la seguridad de las personas migrantes y refugiadas. Y es necesario garantizar antes de que se realicen las ilegales devoluciones en caliente, que esas personas no se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Pienso, por ejemplo, en la foto que ha dado la vuelta al mundo de la compañera de Cruz Roja abrazando a un hombre en esa crisis migratoria, cómo ese hombre fue devuelto en caliente sin que ni siquiera se procediera a lo que debe ser, que es que se le abra un estudio para saber si está en una situación de vulnerabilidad y si debe ser refugiado por nuestro país. Y esto lamentablemente ocurre a diario, cuando no se acude a otras formas de represión violentas, como ha pasado miles de veces en el Estrecho. Hay muchísimas personas que han sido asesinadas en el Estrecho por parte de la represión de nuestro Estado, y eso es un problema. Eso sí que es una crisis migratoria, la violencia racista del Estado español y de otros estados, obviamente. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que estabas comentando, sobre todo esa nota de las entradas en caliente, de llevarlos de un sitio a otro así, sin más y sin darle un derecho absolutamente de nada. Eso sí que es algo muy doloroso y antidemocrático. Joaquín, ¿quieres comentar algo? Sí, sí que quería comentar. Bueno, primero aplaudir pues la acción, ¿no? que están haciendo las compañeras y su organización, ¿no?
en León, en esa campaña que estaba comentando. Y respecto a lo último que estamos hablando de devoluciones en caliente, pues lo primero es que es vergonzoso, porque primero, eh, por lo que estábamos comentando al principio, una cosa es un inmigrante, otra cosa es un refugiado. Un refugiado está viendo en su país por las causas que sean, causas ideológicas, causas de que ese país está en guerra, causas de género que no se comenta, o de las Ujú. distintas causas que haya, ¿no? Y las actuaciones pues, de cada país pues, determinan la vida o la muerte de una persona. Y desde aquí, desde Recortes Cero, como he dicho y como siempre diremos, la vida es lo primero. Entonces, me parece muy bien que la compañera lo nombre y nosotros estamos de acuerdo y lo apoyamos. Ujú. Mire, ¿quieres comentar algo más? Sí, quiero aprovechar que lo ha introducido él porque no me había dado yo cuenta, pero sí hay que tener muy en cuenta el sesgo de género que hay precisamente en las migraciones. Las mujeres siempre somos las primeras en migrar porque en muchos casos somos víctimas, bueno, yo no, pero son víctimas de trata de seres humanos para explotación sexual o otras formas de explotación. También recordamos a las temporeras de Huelva que han sido traídas para trabajar en unas condiciones precarias, prácticamente esclavistas, y que además cuando han denunciado violencias dentro de las plantaciones, como pueden ser las violencias sexuales que se denunciaron el pasado año y los años anteriores, y este año se han vuelto a denunciar porque siguen ocurriendo, se las expulsa del país y como si no hubiera ocurrido nada. Esa denuncia nunca llega a trámite porque esas personas son devueltas a sus países de origen sin que ni siquiera llegue a realmente a haber un juicio. Y por supuesto también recordamos otras formas de violencia que se han acontecido en otros campos de recogida de fruta o las quemas de distintos campos de refugiados que tenemos a lo largo del Estado español y que se realizan por parte de grupos de ultraderecha y de pensamientos políticos en contra de las libertades y de la seguridad de los seres humanos, que a mí me parecen lo primordial. Y por supuesto también añadir que también hay un componente queer en los refugiados, y es que una de las razones por las que se puede pedir asilo político es que tu identidad de género o tu sexualidad no esté reconocida en tu país y por lo tanto se te esté persiguiendo. Esto es en lo que estamos nosotras participando actualmente. Sobre todo estamos dando formación en temática queer. Es un problema muy grave porque hay países en los que ser queer implica que te apaleen o incluso que te asesinen, y en otros países implica la cárcel. Al final, la figura del refugiado pretende dar una seguridad a estas personas, pero si ni siquiera se da la opción a acceder de forma igualitaria a esta petición de ayuda, ya está habiendo un sesgo y ya está habiendo una problemática capitalista, por supuesto, eso no se nos puede olvidar, y también racista y LGTB-foba y, por supuesto, misógina. Y solo apuntar una última cosa respecto a inmigrantes ilegales, no a refugiados, y es que cuando llegas al país de forma ilegal y pides que se te reconozca la nacionalidad, primero los requisitos debido a la ley de extranjería son horribles. Ah, Y segundo es que no puedes pedir la nacionalidad si no tienes un contrato, no puedes tener un contrato si no tienes papeles. ¿Cómo trabajas si no tienes papeles? ¿Cómo consigues los papeles si no tienes trabajo? Tampoco puedes acceder a una vivienda si no tienes papeles. Nos encontramos en un vacío en el que muchísimas personas se ven abocadas a trabajos en B o trabajos completamente ilegales para poder dar de comer a sus familias y a sí mismas. Y esto es una problemática racista a más no poder y que llevan reclamando muchísimo tiempo, por ejemplo, desde la Asociación de Regulación Ya o desde Antirracismo Madrid. Joaquín, ¿quieres comentar algo? Mm, no, la verdad que
añadir, por así decir, no tengo nada que añadir, lo único agradecer que haya sido tan concreta, ¿no? Eh, en los temas de refugiados de género, que, o sea, que no es una tontería, o sea, te pueden apalear Ujú, por ley, y eso es así, a no ser que ibas dentro de un armario con 7 llaves, por así decirlo, en tu país estás en peligro y, o sea, lógicamente, pues eso lo apoyamos, ¿no? Que la vida es lo primero ujú, y que haya una regulación en torno a los refugiados, no solo en España, sino en toda Europa, que por lo ujú, que estamos hablando antes. Ujú. Y ahora que has hablado de Europa, pues centrémonos ahora en el bloque 3 si os parece, y es ¿qué ujú. políticas debería de hacer la Unión Europea en concreto en cuanto al tema de los refugiados? Eire, tú primero. Como queráis. La Unión Europea tiene ya per se políticas excluyentes que marginan. Todas las políticas en torno a la figura de las personas migrantes están enmarcadas en el ámbito de seguridad, como decíamos antes, señalando a estas personas como amenaza. No podemos olvidar, por ejemplo, de partidos políticos de ultraderecha, que no vamos a nombrar por no dar publicidad, en las puertas ay, de los centros de menores para criminalizar a menores extranjeros no acompañados. Mm, Estas personas consiguieron que incluso se lanzaran artefactos explosivos dentro de varios de estos centros de acogida. Y no podemos olvidar que estamos hablando de niños y niñas. Estamos hablando de menores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, que no tienen familia en el país que les ha acogido y que por ese motivo es por el que están en centros de acogida. No solamente hay menores migrantes en estos centros, sino que también todos aquellos menores y aquellas menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, aun siendo españoles, también acaban en estos centros. Por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo, que es que si una menor es violada en el ámbito familiar por su padre, por su madre, por su hermano, por quien sea, si no tiene otro familiar con el que se considere que está segura, va a ser llevada a un centro de acogida. mm, Entonces, no solamente están criminalizando a estos menores no acompañados, sino también a otros menores que no se encuentran en esta situación. Y también debemos pensar en el ejemplo de Frontex, que están a favor de la existencia y perpetuación de los CIES, por ejemplo, otras formas de cárceles, simplemente por el hecho de ser migrante, centros de internación que en muchos casos no obedecen las necesidades sanitarias y que tampoco están suficientemente formados para poder proteger a las personas que allí se encuentran. Nos hemos encontrado con muchísima violencia dentro de estos CIES, incluso asesinatos enmascarados dentro de las puertas de estas instituciones que, de nuevo, son racistas y colonialistas y que lo único que pretenden es eliminar a la otredad para crear un sistema que beneficie a los de siempre. No se puede pedir a un sistema racista y colonialista que aún se beneficia de las situaciones de vulnerabilidad de los estados del sur global, porque no podemos olvidar que desde España nos seguimos beneficiando de las minas de coltán, nos seguimos beneficiando del oro de otros países, nos seguimos beneficiando de las materias primas de todo el continente africano y de todo el continente de América Latina. Y pretender pedir desde las instituciones racistas políticas dignas y de reparación nos parece en parte un poco absurdo, porque nunca se van a dar unas políticas que realmente reparen los daños que ha ocasionado este sistema, porque no les beneficia a estas políticas. mm. Entonces, nosotras creemos más en la destrucción de este sistema racista y la construcción de un sistema anticapitalista que piense en la dignidad y en la seguridad de todos. Ujú. Joaquín, ¿quieres plantear tu punto de vista? Sí, por supuesto. A ver,
lo primero, o sea, no conocía pues, estos ataques, ¿no?, a centros de menores, me parece muy fuerte, ¿no? Y bueno, desde Recortes Cero pues lo denunciamos como actos fascistas y racistas, por supuesto. Ujú, Por lo que estaba comentando la compañera de que la raíz del problema pues es el propio sistema, pues estamos totalmente de acuerdo. O sea, vivimos en un sistema capitalista, ¿no? Que ujú, muy pocas personas tienen pues la mayoría de fuentes de riqueza y eso es intolerable y eso va en contra la vida misma, ¿no? Eh, Estoy de acuerdo que hay que atacar el propio sistema, ¿no? Nosotros, ujú, el tema de qué política debería llevar la Unión Europea, lo primero, denunciamos la política que está llevando actualmente, o sea, lo denunciamos, por lo que estábamos hablando antes, la política migratoria que lleva, primero, es vergonzosa y se basa en que cada país, cualquier crisis migratoria que haya, pues que cada país es asunto suyo, ¿no? Entonces, eso pues es intolerable y vergonzoso, porque una cosa es la política que está llevando X país o la Unión Europea y otro lo que hace la gente, ¿no? Como ya estábamos ujú, hablando, por ejemplo, en Gran Canaria o en otros sitios, que hay muchos. O sea, la gente es solidaria, la gente ayuda por naturaleza, o sea, está en contra de cómo está funcionando esto y, y la gente, pues por supuesto, lo que considera es que la vida es lo primero, ¿no? Y más en estos ujú, casos de crisis migratorias. Entonces, desde Recortes Cero, lo que proponemos es una nueva política conjunta, o sea, conjunta en toda la Unión Europea, que se base en dos conceptos básicos, en la solidaridad y en la integración. Porque lo que no puede pasar que haya personas que por temas ideológicos, por temas de género, por temas de circunstancias de su país, de guerras o lo que sea, no puedan tener una vida digna, porque pues, esa es nuestra primera premisa, ¿no? La vida es lo primero. Entonces denunciamos la ujú. política que hay, proponemos otra nueva y por lo que dice la compañía estamos de acuerdo. Con eso no basta, con eso no se van a acabar las desigualdades, sino que hay que ir pues más profundo a sus raíces, ¿no? Que también desde Recortes Cero pues estamos luchando, ¿no? Ujú. ¿Quieres, Leire, quieres añadir algo más? ¿Quieres comentar algo más? Solamente una cosita, y es que hay, hay una cosa en la que no estoy totalmente de acuerdo con el compañero y entiendo su punto, ojo, y desde su punto sí estoy de acuerdo, pero no con las palabras utilizadas. Soy un poco pejilguera, lo siento. Y es que considero que hablar de solidaridad nos queda un poquillo de Salvador Blanco. Al final no estamos hablando de solidaridad o de ayuda o de asilo, sino que estamos hablando de reparación. Tenemos que reparar todos los daños que hemos ocasionado en los países de los que huyen estas personas, porque precisamente el empobrecimiento de estos estados en gran medida es culpa nuestra, es culpa del Estado español y es culpa de la Unión Europea. Y las políticas deben estar orientadas a reparar estos daños que hemos ocasionado durante los últimos 200 años o más y pretender precisamente avanzar hacia unas políticas que no que incluyan, porque tampoco me gusta mucho ese término, sino que hablen de una sociedad que es plural y es diversa en sí misma, que no solo porque una persona sea migrante ya va a tener violencia, sino que las propias personas que son racializadas dentro de nuestros países y que son españolas ya reciben las mismas violencias que estas personas migrantes. El problema es de raíz y es el racismo, por supuesto, ha aumentado por el sistema capitalista, esto no es innegable, pero es a lo que me refiero, que tenemos que tener cuidado a la hora de hablar de estas temáticas y precisamente es por esto por lo que no nos suele gustar que
hablemos personas blancas, y hablo de mí en este sentido, porque las primeras que van a poder entender la problemática de cómo se tratan estos temas son las personas que los sufren. Y desde Rebelión Feminista primamos eso, primamos que se hable siempre en primera persona. Y por eso me da muchísima rabia haber tenido que venir yo. Vale. Joaquín, ¿quieres añadir algo más? Bueno, lo único decir que estoy de acuerdo, ¿no? con la crítica, porque bueno, no todas las palabras pues dicen lo mismo, eso es. Y respecto a la argumentación que la compañera ha mostrado, pues estoy totalmente de acuerdo. O sea, no, y lo ha dicho claro, no es la gente la que ha provocado eso, sino cierto gobierno español y bueno, los gobiernos de la Unión Europea, ¿no? Entonces no tengo ninguna, o sea, ninguna discrepancia, ¿no? Estoy de acuerdo. Y que, bueno, la base es el propio sistema capitalista, ¿no? Las ideas dominantes que genera pues son racistas, muchas de ellas homófobas y de distinta índole. Eso, bueno, también lo quería recalcar, ¿no? Que no se quede en el olvido. Estoy muy de acuerdo, sobre todo como lo estaba planteando Leire, sobre todo porque esto de la raíz es justamente de ese racismo e intolerancia que se está desarrollando a través del Estado. De hecho, esto se puede ver en la práctica, como se ha planteado a través de los hechos, incluso el propio sistema penitenciario, como está formado, que se puede equiparar en el ámbito de los refugiados, está exactamente igual, no tiene la finalidad de reformar o de reinsertar. Aquí pasa exactamente lo mismo con el tema de refugiados. Está destinado no a la idea de integración, sino a la idea de esa división. Y la idea es justamente de acabar con este sistema y crear otro basado en unos principios contrarios o antagónicos que lo que se ha mantenido por los últimos 40, 50 años. Y en eso sí que estoy muy de acuerdo. Y ahora, como estamos acabando, me gustaría a los invitados, como estáis aquí, poner un minuto de intervención final para cada uno de vosotros, para que planteéis alguna que otra cosilla como conclusión y para escucharos también si tenéis alguna que otra actividad o un acto o lo que sea que queréis reivindicar, pues ahora es vuestro momento. Eire, tú primera. Vale. Como os comentaba, si no me equivoco, en el apartado 1, desde el Foro Galego de Inmigración se está llevando a cabo unas reivindicaciones colectivas desde distintos puntos de España para poder hablar de la problemática del alquiler respecto a personas refugiadas que pasan a lo que se considera como la fase 2. Cuando llegas a España como refugiado, primero entras en un proyecto de acogida. En estos proyectos de acogida, primero se te acoge, valga la redundancia, en una sede, por así decirlo, sanitaria. Y allí se te da acogida, se te da alimento y se te da refugio. Pero cuando pasas a la fase 2, ya se te ayuda a conseguir un alquiler en la ciudad a la que quieras ir o en la que quieras quedarte. No necesariamente es en la que has acabado, de hecho se puede solicitar el asilo en otra ciudad. Por este motivo y por lo que os comentaba de que es muy difícil conseguir este alquiler para personas migrantes, desde esta organización y desde otras organizaciones, como por ejemplo en León estamos desde Rebelión Feminista, también están las compañeras de autodefensa feminista también apoyando este movimiento. Estamos peleando para que se cree un movimiento colectivo para poder exigir primero una regularización de los alquileres en las que no se permitan subidas a los precios y también que no se permita que no se alquile a las personas migrantes simplemente por el hecho de ser migrantes. Y después, por supuesto, pensamos en crear una red de casas de acogida entre que se consigue solucionar esta problemática, porque igual que dicen les compas de Recorte Cero, las personas son lo primero y no nos sirve de nada estar luchando por una ley
si mientras dejamos en la estacada a todas esas personas que los necesitan. Cualquier persona que quiera apoyar estas reivindicaciones puede mandar un email al foro de inmigración santiago@yahoo.es, donde puede pedir información al respecto y también puede intentar unirse a las reivindicaciones como asociación o incluso como persona individual. Esto me parece muy importante, que empecemos a moverlo y que empiece a ser un grito colectivo de toda la sociedad española, que se vea que los discursos de odio vienen de una parte y que no son el discurso de la mayoría, que la mayoría estamos por y para todos y que somos un país diverso en todos los sentidos. Gracias. Gracias a ti. Joaquín, tu minuto de intervención. Bueno, nosotros, bueno, lo primero, comentar que muy buena la actuación de la compañera, ¿no? Muy buena esa campaña. Si me repite el correo, me lo gustaría apuntarme, ¿no? Porque me parece Sí. Recortes Cero, pues apoyamos todas las luchas que son justas, aparte de las que estamos llevando nosotros en concreto, ¿no? Me parece muy, muy interesante lo que estaba comentando. Foro de inmigración @yahoo.es. No, foro inmigración Santiago @yahoo.es. Perfecto. Pues aquí lo tengo. Gracias. A ti, a vosotras. Bueno, sobre mi minuto, ¿no? Me gustaría hablar de los ejes que defendemos en Recortes Cero. En Recortes Cero defendemos la redistribución de la riqueza, que no es repartir la miseria que tenemos un poco mejor, ¿no? Como algunos gobiernos que entran pues lo hacen, sino todo lo contrario, que es poner los grandes recursos que hay en nuestro país al servicio de la gente, que hay muchos. O sea, eso de que en España no hay dinero es mentira. El dinero hay. ¿Quién lo tiene? Pues los grandes centros de poder, grandes bancos, grandes multinacionales del IBEX 35. Entonces, poner esos enormes recursos al servicio de la gente para blindar las pensiones en la Constitución, hacer una redistribución, hacer un plan de contingencia y solidaridad a las personas más afectadas por la crisis, o dar, por ejemplo, a las personas refugiadas el trato que se merecen. Porque una cosa está clara y la repito, dinero hay, el problema es al servicio de quién está. Entonces, me parece que es muy importante esa lucha, porque es el único camino que hay para un futuro más luminoso, por llamarlo de alguna manera. Bien, me parece muy buenas intervenciones las posiciones de ambos, sobre todo para destacar justamente de eso, de que somos un país solidario e integrador y que este problema, este país es rico encima. El problema es quién tiene esa riqueza y a qué intereses los tiene. Y ahora sin más, a ver. Sí, y ahora sin más diversión, como estamos ya a punto de acabar, primero quiero daros las gracias por estar aquí apoyando y conociendo vuestros puntos de vista, sobre todo por esta experiencia piloto, que esta no será la primera, sino será la de muchas más, y teneros a vosotros como invitados para así dar voz a la lucha que estamos hablando ahora mismo sobre el tema de los refugiados o el de la inmigración, y dar una alternativa que pueda servir para todos en cuanto al problema que estamos viviendo ahora mismo. Y gracias Joaquín, gracias Ire por estar aquí, y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en el directo aquí desde el diario de Chispa Roja. Y nada, hasta aquí sería el directo. Muchas gracias a todos y espero que lo hayan gustado, o si no, que hayan dado esa chispita de curiosidad. Gracias. Venga, muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo. Gracias. Hasta luego. Un saludo.